Gracias a Manolo y gracias también a mi hijado Gabriel Muriente que me llamó asignándome esto. Yo con mucho gusto accedí a estar con ustedes. Esta es mi casa de siempre también. Así que compartir con ustedes hoy pues, es un placer inmenso y una obligación que había, ¿no? Y un tema que todavía no ha dejado de existir tristemente, ¿no? En la colonia. Es un tema que todos nosotros de alguna manera, pequeño o grande, lo hemos, directo o indirecta, lo hemos vivido. Entonces cuando Manolo habló conmigo, me dijo que a raíz partiendo de los dos libros que yo tengo sobre ese tema, entonces uno se llama Sentencia Impuesta, que publicó en 2004, y el otro es reciente, de la represión contra el independentismo puertorriqueño en 1960 al 2000, lo que llamamos el periodo de la nueva lucha independentista. Pues yo lo que he hecho, un libro complementa a otro, ¿no? Pues yo tengo aquí unas notas, precisamente para hacer el conversatorio, no es una charla para eso, unas notas para desarrollar y compartir con ustedes. Primeramente, pues, exponer que la historiografía puertorriqueña comienza a atender este tema, y eso es muy importante. Un tema que era muy poco tocado, muy poco estudiado, por diferentes razones, ¿no? Porque los documentos no estaban a la mano, la gente no se atreve a hablar por lo que es, historiadores también tímidos o temerosos de tocar este tema. Yo me acuerdo cuando yo empiezo con esta actividad con la historia, pues mucha gente todavía investigando el siglo XIX, el siglo XVIII, y yo investigué el siglo XX, el siglo XX, que todavía no compete a nosotros, ¿no? Pero como que había cierto temor, ¿no? A descubrir cosas que en un sistema entonces te persiguiera por descubrir cosas. Eso es parte también de la represión, que uno descubre cierta verdad, entonces te destina a sacarla a flote, porque esa verdad puede quitar el manto, ¿no? Del sistema colonial. Entonces, de este tema de la represión, pues hemos tenido suerte que estos días se están publicando, digo estos días, los últimos 5 o 6 años o más. Luis Miguel Falcón acaba de sacar un libro del 2009, muy bueno, con el título Un siglo de represión política. Interesante el libro de Luis, con muy buena iconografía, muy buena bibliografía. Luis se basa mucho como fuente secundaria en un trabajo que, si no lo conocen, que lo conozcan, que es un informe de la Comisión de Derechos Civiles, que publicó en el 89, cuando estaba el chino González dirigiéndola. Se titula ese informe de crimen y persecución por razones políticas y la práctica gubernamental de mantener listas, ficheros y expedientes ciudadanos por razón de ideología política. Recuerden cuando estaba la famosa carpeta, entonces se hizo una muy buena vista pública, un buen trabajo, son 2 volúmenes, 2 tomos grandísimos, interesante. Luis también usa mucho esa información en su libro, yo también lo uso para ambos, así que es una cantera de información. Ahí es que se da a conocer a Pupa, Trabal, todo lo que pasó en Pupa. Ahí es que también Mico Vega, en una vista pública, da a conocer tantas cosas de él, ¿no? Muchos testimonios por las vistas públicas que se llevaron a cabo por la Comisión de Derechos Civiles. El mismo Ronald Fernández, ese sociólogo que ha escrito bastante sobre los prisioneros políticos puertorriqueños allá en Estados Unidos. Ivonne Acosta, el libro más viejo, publicado en 87, el famoso libro de La Mordaza, que aquí oíamos anunciamientos hablando de la mordaza y no sabíamos lo que era eso, hasta que Ivonne publica un libro muy bueno con ese título, La Mordaza. ¿Y qué es la mordaza? Pues la famosa ley Smith aquella, 48, que Estados Unidos, la época del macartismo, persiguiendo a los comunistas, de los liberales allá en Estados Unidos, aquí se empezó a perseguir a los independentistas. Así que son libros clásicos. El libro también de Ramón Bosque y Javier Colón Morera, en el 97, se llama Las Carpetas, un trabajo excelente.
y entre muchos otros más que se han publicado. De igual manera, hay obras, bastantes obras escritas, digo bastante entre comillas, sobre el tema del independentismo general y sobre el tema de algunos aspectos de la lucha y organización independentista en particular. Ustedes conocen el caso de, para mencionar algunos, siendo yo bien extremadamente tacaño, el caso de una publicación reciente de una joven historiadora llamada Lucila Irizarry, que publicó su tesis de maestría en el Centro de Estudios Puertorriqueños y Caribe sobre el Comando Armado de Liberación. Entonces, vemos ya cómo la historiografía puertorriqueña empieza a publicar no solamente libros sobre el independentismo general y organización en particular, pues va mucho más allá y vamos a venir más. Conozco de estudiantes que están haciendo tesis doctorales y maestría sobre el tema del clandestinaje en Puerto Rico. Y este caso es muy interesante, un libro que consigue en claridad, muy rápido de leer. La fuente principal pues, es el libro Claridad y unos documentos que gracias a los cibernéticos ahora no puede conseguirlo, de unos documentos que el FBI declasificó hace pocos años. Estamos hablando de 1 millón y pico de folios. Eso ustedes lo pueden estudiar, ir a la legislatura de Puerto Rico que lo tienen también la biblioteca, la sala puertorriqueña en la UPR, la biblioteca Lázaro, pero también uno puede accederlo por internet, por Hunter College. Lo tiene. Así que es un caudal de información. Esta muchacha, pues, entre los documentos, está los de la carta. Y publicó un buen trabajo. El trabajo también que publicó una joven estudiante de la UPR sobre la PUPI, no lo han leído, sales ahí, Marco. Y así sucesivamente, otros trabajos del independentismo general, como el de Juan Manuel Delgado, que sigue publicando, Michael González Cruz de Mayagüez, que de Mayagüez sigue investigando trabajos sobre el independentismo, entre tantos otros, obviamente Marisa Rosado y Pedro Ponte Vázquez con el tema de su campo y nacionalismo. Así que tenemos la suerte nosotros que ahora a finales del siglo pasado, del principio del siglo XXI, estamos con muy buenos trabajos historiográficos y van a salir muchos más. Así que las escuelas graduadas de historia, ¿no?, van a publicar muchos trabajos, así que vamos a conocer muchas verdades que antes los historiadores se atrevían a indagar por tantas consecuencias que podían, pero ahora sabemos que hay historiadores comprometidos. Y yo siempre quiero recordar a una de las grandes maestras, miembro del Congreso Nacional Socialista y del NPI, del PCP, doña Loida Figueroa Mercado. ¿Por qué clase con ella? ¿Ah? Era más estricta con los independentistas. Esos son los más que tienen que responder. Aquí no me falta ningún independentista de clase. Doña Loida, una de las primeras grandes historiadoras de esta nueva etapa de la historiografía puertorriqueña. Y obviamente nuestro querido amigo Pancho Moscoso, que estando con el Congreso Nacional Tociano, publicó una gran bibliografía del independentismo puertorriqueño. Si no me equivoco, es el título de Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Eso lo publicamos en el 2004. Si usted no lo tiene, pues ya es de colección, pero se fotocopia fácil. Lo que Pancho estudia del siglo XIX hasta el siglo XX, en el ámbito general, la lucha por la independencia de Puerto Rico. Bueno, hace una semana le comentaba, hablábamos la doctora Evelyn Pérez y yo sobre estos temas, y ella decía que había que empezar a investigar más desde el 70 para acá. Y yo le digo, vamos a hacer un poquito, vamos a empezar en el 60, o finales de 50, lo que es importante lo que ha pasado, ¿no? y la cantidad de documentos que hay. Precisamente ustedes ven el libro, ambos libros que yo tengo, insisto, que se complementan uno con el otro. Uno termina hasta el 1999 y termina con lo de Vieques, y este hasta el 2010.
Así que he insistido con que empecemos a trabajar con lo más inmediato, porque hay mucha información. Además, nosotros somos protagonistas de la historia, somos hacedores de la historia, y hay que empezar a conocerse eso, aparte de que hay que educar y dar a conocer cosas. Bueno, en Sentencia Impuesta, en el primer libro, se incluye, como les dije, del 99, del 98 al 2000, incluye los miles sentenciados a cárcel por luchar de alguna manera a favor de la independencia de Puerto Rico. Y lo interesante que no, que digo de sentenciados por luchar por la independencia de Puerto Rico, no digo puertorriqueños, porque eso es importante para ver que nuestra lucha ha sido una lucha de carácter internacional y de apoyo internacional. Ese apoyo internacional hasta el punto de gente no puertorriqueña, venezolanos, dominicanos, estadounidenses, italianos, dispuestos a tomar tiempo de sus vidas para estar en la cárcel. Y eso hay que conocerlo. Y gente viviendo en Estados Unidos. Y por eso hay que destacarlo. En el libro ustedes ven al final unas tablas. Yo trabajo para construirlas, pero es importante. De los cientos y cientos de nombres que incluye el libro, al final en el apéndice, el primero, nombre, pueblo en que nació, fecha de nacimiento, acusación, sentencia o acusaciones o sentencia, porque ha habido gente que ha estado acusada en varias ocasiones, organización a la que perteneció, si es nacionalista, si es partido X, si es PSP, la NPI, lo que sea, a la cárcel que fue y cuánto tiempo estuvo en prisión. Así que es un dato que se hace por un lado, como un hecho historiográfico, pero también honrar a aquella gente como decía un nacionalista, que dieron hacienda y de hacienda, ¿no? O tiempo y vida, pues, material estando en la cárcel. Así que hay mucha información, incluyendo los encarcelamientos de los nacionalistas, que fueron muchos. Es importante, ustedes lo van a ver en los dos libros, y eso me acuerda a la amiga Luis Nereida Pérez, que fue la lectora de mi libro, y me dijo: che, yo no pude terminar el libro, yo terminé este libro, pero lo terminé nerviosa. O sea, no es fácil, ¿no? Entonces, cuando se pone a ver, uno resume la historia tan achicada, ¿no? Uno dice, bueno, el independentismo ha tenido 4 décadas, buenas noches, 4 décadas que han sido duras, y cuando uno ve esas 4 décadas, la historia se achique, eso fue hace poco, ¿no? La década del 30, del 40, del 50, del 70 y los 80. Entonces, son décadas de un alto nivel de represión, de encarcelamiento, de todo tipo de represión. Desde, como decía en ciencias políticas, la famosa 3G, el encierro, el exilio, o lo peor, o el entierro. Aquí hemos tenido esas 3G, se pueden añadir más: el encierro, la cárcel, el exilio. Mucha gente ha tenido que emigrar. Que aquí no ha habido las dictaduras esas, entre comillas, en otros sitios, y se forman en el exilio los movimientos contra los dictadores, pero sí aquí ha habido gente que ha tenido que emigrar y tomar y huir. Yo sé de casos, la gente del PSP mismo dice que tuvieron que ir de noche a la mañana y irse para Chicago, para Nueva York, porque aquí la vida corría peligro. Y todo lo peor, el entierro.
Para que vean eso del entierro, Juan Manuel Delgado tiene un libro buenísimo, que incluye asesinatos, él lo lleva hasta la época de la colonización, el principio de la colonización, incluye a los taínos, hasta lo más cerca, hasta el principio del siglo XXI. Pero es impresionante los casos que incluye. Pero para que vean, vamos a saltar un poquito, asesinatos políticos. En el 30, la década del 30, hubo 30 asesinatos políticos en Puerto Rico, ¿no? La masacre de Río Piedra, y la masacre de Ponce, y otros casos más en Utuado. Y hubo también otras muertes de independentistas. Suárez Díaz, cuando muere en un accidente en el 32, quería la legislatura, ustedes lo conocen, la legislatura quería imponer la bandera puertorriqueña, y al inicio los nacionalistas se negaban, ¿no? Cómo la legislatura iba a utilizar la asamblea, el símbolo nacional nuestro, como un símbolo, y fueron una protesta, salen de la plaza del Colombeo hacia allá, y había, hacia la legislatura, había una construcción en madera, cae Suárez Díaz y muere. Eso fue una muerte, una acción no política directa, pero era una protesta política, no fue un asesinato político, fue una causa política. Si no hubiese habido ese plan de legislar algo antipático en el 21, no hubiese pasado eso. Entonces están los famosos casos de las muertes de los luchadores internacionalistas en la guerra civil española, el famoso Delgado y los hermanos Pablo La Torrente Bravo también, Delgado y dos hermanos, el apellido de los hermanos, lo tengo anotado ahí. Así que puertorriqueños también dando sus vidas por la lucha de la democracia, ¿no? y del socialismo, como fue en los años 30. Resumo entonces, impresiona los totales de encarcelamientos durante el siglo pasado. En la década de 99 al 1909, 6 encarcelamientos. Fueron 6 periodistas. Aquí vino a imponerse el gobierno militar y todo aquel que escribiera o se manifestara en contra de la imposición militar aquí y del sistema estadounidense sobre Puerto Rico, pues iba preso. Hubo 6, para resumirlo, ¿no? De 2010, del 1910 al 19, 229 encarcelamientos. Yo tengo un libro anterior a esto, que se llama No quiero mi cuerpo para tambor, la historia del servicio militar obligatorio en Puerto Rico, y ahí está toda esa historia, que es de la mayoría, bueno, casi todos, todos fueron gente que se negó al servicio militar obligatorio. En el 17 aquí se puso el servicio militar obligatorio, hubo protesta y bueno, la cárcel por poco tiempo, pero hubo cárcel. Interesantemente, el periodo siguiente no hubo hasta lo que yo sé, no hubo encarcelamiento. Hubo arrestos, pero no hubo encarcelamiento. Entonces ahí es que en este libro, están en dos partes. La primera parte del libro es una historia del independentismo organizado, desde el 99 hasta hoy. Y yo hablo entonces que el independentismo, eso va a entrar más adelante, ha tenido sus etapas, sus nuevos independentismos. Nosotros hablamos de nuevo independentismo con el resurgimiento de la FUP y el NPI y otras organizaciones, pero eso fue ya a finales de los 50, principios de los 60. Pero también hubo otro nuevo independentismo antes de eso. Aquí el independentismo antes de que Albizu fuese presidente, era un independentismo aguado, no confrontacional, ateneísta, con esperanza de que Estados Unidos hiciera algo, como el pobre de Diego siempre tuvo la esperanza de que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, pues tener independencia, etc. Pues ese periodo pues, fue tranquilo, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Pero el 30 fue otra cosa, había un nuevo independentismo. Que surge también, se parece mucho ahora, ¿no? Surge también con una nueva tecnología, Iván, ¿tú qué eres? ¿Ah? La radio. Claro. La radio. El mensaje llegaba y el independentismo supo utilizar ese mensaje. Eso fue muy importante eso. La radio de Puerto Rico se fundó con los jóvenes, empezó en 1925, nosotros fuimos los primeros países en el mundo en tener estaciones de radio, ¿no? Las primeras en América, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Y entonces, pues, Albizu era un gran orador, ¿no? Usó la estación de radio para eso. Ahora usaba una cibernética, ¿no? Los blogs, las cosas, el Facebook, ¿no? Hay que aprovecharlo para todo eso. Entonces, estamos en una época que pasa una analogía. Por eso no es un independentismo, creo también uno de los tipos de lucha también, hasta confrontacional. Porque, hay que ser claro, hubo confrontación. El nacionalismo, cuando a la hora de la verdad que empezó a militarizarse este gobierno, y digo militarizarse, como ustedes lean los libros de Pedro Aponte, Marisa Posado, etcétera, de otros más, ¿ah? Aquí se trajeron militares de carrera y con experiencia, ¿ah? De experiencia en Rusia, ¿ah? De experiencia en América Latina, los Riggs y los Winchip, etcétera, los Snyder, era gente con un historial de experiencia militar y represiva grande, ¿ah? Como la trajo Miles aquí, que había causante de las últimas masacres contra indios, Montenegro, etcétera, en Estados Unidos. O sea, que ha mandado la creminata de la experiencia de cómo controlar a los pueblos de las naciones. Por eso Miles en los 93 también lo hace Winchip, toda esta gente en los 30, se militariza en el gobierno de Puerto Rico. Se dice jefe de la policía militar, etcétera, ¿no? Hasta que entonces hay las confrontaciones, como tú dijiste, ¿no? Y hasta el punto de poner también hasta bombas en algunos sitios. Porque la historia es la historia. No podemos decir que eso existió. Hubo independentismo radical. Ante la consecuencia de la represión, pues se enfrentaron, ¿no? Así que, pues en esa década, pues entonces hubo del 30, 29 al 30, empieza ese nuevo independentismo, ¿no? Del 30 al 39 les mencioné los asesinatos, pero también hubo 60 independentistas, mayormente nacionalistas, presos, 60 en esa década. Recuerden los Correger, los 8 asesinatos, a Winchell, etcétera, ¿no? Y además esos 60, ojalá algún día algún historiador lo investigue, pero yo me encontré con más de 100 casos de independentistas que lo que hicieron es atacando los correos federales con un acto de protesta, rompían y la acusaban de destrucción de propiedad federal. Más de 100 casos, me estoy investigando esto en Washington, pero no sé, no averiguó más. Así que hubo todo tipo de protesta y confrontación. En el 40 hubo 92 encarcelamientos de independentistas. La mayoría o casi todos nacionalistas que estaban retando el servicio militar obligatorio. En el libro que yo escribo sobre el servicio militar obligatorio, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y empezando la Guerra Fría, hasta el 50, antes de Corea. Y ahí usted puede ver caso por caso, ¿no? El nacionalismo decidió retar directamente la ley de servicio militar obligatorio. Es interesante, el independentismo se dividió en esa época. Los comunistas decidieron participar y aceptar el servicio militar obligatorio, como se llama la iglesia y otros más. ¿Por qué? Porque era la lucha, ¿no?, internacional en contra del fascismo. Y recuerden a los soviéticos, que se ponen en la línea soviética, pues había que estar. Otros no. En el mismo nacionalismo había división. Entonces la división de una asamblea de 39 fue por un voto. El mismo Albizu de la línea, pues estamos dispuestos a luchar en contra del fascismo siempre y cuando nos den la independencia. Porque mientras seamos colonia, no tenemos por qué estar participando en el ejército, con el ejército invasor, ¿no? Así que es interesante todo eso. Así que hubo para esa década 60 encarcelamientos, entonces viene la década 50, que ahí pues muchos encarcelamientos por dos razones principales. Por la ley de la mordaza, más de 270 encarcelamientos,
y por la consecuencia de la revuelta nacionalista. Así que fueron más de 1000 encarcelamientos. Los sentenciados, pues 276 son muy cálculos, porque muchos de esos encarcelamientos fueron detenciones. Los primeros días y semanas, porque todo aquel que se sospechaba que era independentista, y hasta republicanos fueron presos y populares también. Por eso fue a todo el mundo que tenía cara en pecho, nos metían, nos cancelaban. Y en 60, para ir rápido, 60 al 69, ya en la época de la NPI, de la Liga Socialista, y de otras organizaciones, ya empezando la CAL, el MAPA, estoy hablando de movimientos clandestinos, y otros más, pues hay 15. En el 70-79, esa década es impresionante. Esa década, 98 encarcelamientos, ya es la década que aquí se la conoce con el lugar. Esa década hubo 3 asesinatos políticos, el 70-79, que todavía estamos. No hubo madre muere sin ver lo de Chagas, aún cuando la ley de acceso a documentos públicos de Estados Unidos dice que después de 30 años los documentos hay que ser públicos, a menos que sea por una cuestión de seguridad nacional. Porque así es un documento de Don Juan no lo pudo ver claro, pero no solamente tachado. Y interesante también otro caso, y es muy importante que lo analicemos, y por eso ustedes van a ver que en este libro yo no excluyo a Estados Unidos. Me refiero a los que emigraron a Estados Unidos. Gente que emigró desde el principio del siglo de Estados Unidos, que allá estuvo el independentismo organizado y está el independentismo organizado en Estados Unidos. Ustedes ven los datos del 98 encarcelamientos de 70 a 79 y 23% de esos encarcelamientos son allá en Estados Unidos. Por gente nuestra, o gente de la organización, los John Lords, etcétera, Fuerza de Liberación Nacional, el PAN y otros más. Del 80 al 89, el número bajó a 65, pero el 50% de esos 65 son gente en Estados Unidos, fueron muertos en Estados Unidos. Es interesante cómo la lucha nuestra se va. O sea, para que claro está, y una época que compara con el 50 en términos de sentencia. Las sentencias del 50 fueron sentencias de cadenas perpetuas. Hubo nacionalistas que tuvieron 3 cadenas perpetuas. Se tiene una cadena perpetua de 99 años, ¿no? Tuvieron 300 y pico años. Así que y esta época, entonces, la época de las largas sentencias también. Nuestros compañeros que ayer celebramos en San Juan, 10 años de su 12 años de su carcelación, sentencia de 80 y pico, Carlos López todavía está por preso. Del 90 al 99 solamente un caso. Así que en total 842 sentenciados, si incluimos los encarcelados por detención, pues pasan de más de 1.500, ¿no? Y si unimos los de Vieques, pues que la mayoría de los de Vieques fuimos independentistas, ¿no? Aunque hubo populares también, y hubo también un PNP, como Maburgo, si algo respeto a Maburgo es por eso, tuvo las agallas y el compromiso de ir. Yo creo que no fue la única PNP. No. Víctor, que está con nosotros, doctor Víctor, él es pediatra. También PNP estuvo preso conmigo. También es un caso interesante, pero la mayoría fuimos independentistas, así que en eso hay que incluirlo. Así que total de sentencias, ustedes se van a impresionar, el número de las sentencias sumadas en este periodo del siglo XX, 11.104 años. Claro, en el 50 pues la curva se sale, ¿no? Y en el 80, así que es impresionante. El 50 fueron 9.200 años, en el 170, todo el promedio, 268, y vienen al 80. Hermano, aquí están 1.164 años
derogar la sentencia. Así que eso es el resumen, un resumen pero demasiado apretado de este libro, pero también cómo influye la represión, ¿no? Especialmente en el encarcelamiento, que es lo que se trata. El otro libro, que es el nuevo, pues como les dije, son dos partes. Pero antes de mencionar dos partes, ustedes van a ver que hay cinco colaboradores. Ustedes todos los conocen. Domingo Vega Figueroa. Los jóvenes lo tuvieron el famoso Mingo Vega. Mingo Vega. ¿Ah? Ustedes lo conocieron, Domingo Vega. Raúl Álzaga Manresa, Jorge Fagundo, Mario Brás, Manuel J. González y los Amarillos. No es al azar, no es a lo loco, ¿no? Que estos cinco son colaboradores de esta obra. Esta obra empieza gracias a Mingo Vega. Yo fui periodista de Claridad, usted lo sabía, muy corto, en los 80, y Mingo todavía iba a Claridad. Y Mingo me da la mano, toma, aquí yo tengo un trabajo que he hecho por años, y un trabajo bien mecánico, que ustedes van a ver en la segunda parte, con datos y fotografías. Mingo cogía un evento de represión contra los independentistas y lo fecha, lugar y descripción, y lo iba poniendo en bloquecitos. Y lo hizo del 60 al 80. Nunca se publicó en el libro, trataban de publicarlo, nunca se publicó. Entonces, pues, a mí me da por ampliarlo, traerlo hasta el 2010. Así que aporto del 80 al 2010. Es investigar y vas a ampliar el trabajo de Mingo, entonces, ¿no? Y da la casualidad que Raúl Álzaga publica en Claridad algo parecido, que se topa, que Raúl lo dice, que se topa con que Mingo había hecho un trabajo y dice, pero yo estoy trabajando de más y ya Mingo lo hizo. Un historiador tiene que empezar a buscar la bibliografía, ¿no?, de todo lo que se ha publicado para no repetir trabajo. Si el otro lo hizo, para que uno va a hacer. Entonces, ese es el primer mandamiento del historiador, ¿verdad? ¿Ah? Buscar lo que se ha publicado el tema que tiene, ¿no? Y yo también uno con Raúl, yo trabajo esto, no trabajo también, tiene un dato que no tiene Mingo, que no tengo yo, vamos a unirlo, ¿no? Y Raúl publicó un trabajo muy interesante, muy bueno, y Raúl, ese trabajo tiene que ir en el trabajo de la represión. Y es la represión, el activismo en la derecha. Ustedes van a ver que la represión aquí era o del FBI, que fue el primer represivo, o de la policía. Pero no hemos visto cómo la derecha también reprimió al independentismo. O al exilio progresista cubano aquí. Entonces Raúl es una aportación excelente, ¿no?, de cómo el exilio cubano es parte de la represión de Puerto Rico y cómo también la derecha estadista, PNP, es parte de la represión. Así que añadimos elementos represivos nuevos, ¿no? No solamente el FBI, la policía de Puerto Rico dirigida por el FBI, adiestrada y entrenada por el FBI y por las Fuerzas Armadas, sino ahora hay elementos en este nuevo independentismo de la represión también de la derecha. Ahí está los militares de Alondo, los de Navedo, los de Valentín, etcétera. Pero también está la derecha cubana, ¿no? La Posada Carrillo, que también tenía mucha conexión con los ricos, etc. Y esto es serio, ¿no? Esto es serio, los bombardeos con los abogados, también de la parte de la derecha, etc. Entonces, pues por eso me interesa, ¿no? Por ejemplo, Fagundo ex colaborador y empleado de Claridad, ¿no? Jorge, pues me ayudó muchísimo a conseguir la foto, pero Jorge Fagundo es muy internacionalista también. Y yo con su permiso lo incluyo también en la presentación. Jorge luchó a favor de Nicaragua, ¿no? El sandinista en Nicaragua, ¿no? Y así ha habido otros puertorriqueños que en algún momento de la historia lo recordará, pero te digo, según hubo los internacionalistas de la guerra civil española en los 30, también ha habido los internacionalistas puertorriqueños en la década de 70 y 80, que eso algún día también se
en Puerto Rico. Eduardo Facundo es uno de ellos. Yo conozco una señora que trabajaba allá en Palestina, que trabajaba con los palestinos que se metían de noche al territorio israelí. ¿Puertorriqueño? Yo creo que sí, que era puertorriqueño. El otro es Juan Manuel Gran. Juan Manuel Gran, yo incluyo aquí el trabajo que hace Juan Manuel Gran, el prólogo que le hace Juan Manuel Gran a Mingo Vega, el trabajo de Mingo Vega, era inédito. Y yo lo mando a publicar, obviamente con Marco Marta y autorizaron. Y un trabajo excelente, la represión que hubo del 60 al 80. Ese es el medio que tuvo de Juan Manuel Gran, incluido Manuel de J. González, hace el prólogo. Manuel de J. pues, estuvo muy activo en detalle, estuvo muy activo en la lucha del PCP en los años 70 y conoce muy bien eso, de claridad, etc. Así que si alguien conoce esta historia del movimiento independentismo, de los principios de la FUC, etc., es Manuel de J. Además es una buena pluma. Y si a alguien le gusta tener un autor le gusta tener colaboración de alguien, buscar una buena pluma, y aquí tiene muy buenas plumas, pero no Juan es una pluma excelente. Y José María Pesquera, en epílogo, para que esos asesinatos de 70 no se olviden y queden, porque todavía es una lucha de desenmascarar y descubrir quiénes fueron los asesinos. Así que el epílogo termina con un trabajo corto de Rosa María. Por eso, pues, hay otra cosa ahí, lo que se desaparece, que no se hizo, que no se, como a Pinto Gandía, que desaparecieron, no se sabe. También está. Sí, ese es otro caso. Pues el libro, en la presentación, no sé si alguno de ustedes fue a la presentación, en la presentación del libro del Colegio de Abogados, se hizo, mi intención fue dar un reconocimiento y un homenaje a Mingo Vega. Como dijo Carlos Galliza en la presentación, hay luchadores que su historia no se han escrito, hay que conocerse. Y la historia de Mingo, desde el Mingo fue partícipe de la masacre de Ponce, cuando era muy joven todavía. Mingo fue un bombazo en claridad una vez, ¿no? Mingo Vega fue herido. Mingo Vega fue herido en la masacre de Ponce siendo niño, y Mingo Vega recibió herido, estando en claridad, herido, muy mal herido en la ingle, quien quiera leer la manifestación de Mingo, yo tengo algo en el libro, ¿no? Pero en la comisión de informe de la Comisión de Derechos Civiles está todo su narrativo, yo incluyo bastante ahí. Y Mingo pues sufrió, Mingo le atacaron en la casa, a sus hijos, le pusieron bomba en el coche, en el carro de su vehículo, frente a su casa, estando su familia adentro. Mingo fue perseguido, Mingo no conseguía empleo, y Mingo fue un bravo en todos los niveles, ¿no? Alguien escribirá de Mingo algún día, ¿no? Yo traté de hacer una recopilación de lo que Mingo se ha escrito en claridad y en otros sitios, pero alguien tendrá que investigar a Mingo. Me honró mucho que esa noche fueron sus dos hijos, Violeta y Víctor, y así que le rendimos un homenaje muy merecido post-mortem a Mingo Vega. Esa era mi intención en todo momento, que le diera un conocimiento a Mingo. Así que hoy pues, continúo ese reconocimiento a Mingo y ese homenaje a Mingo, porque es un gran luchador que tenemos que conocer mucho. En la primera parte ustedes van a ver la historia, como les dije, la historia organizada desde el 99 hasta el 2010. ¿Cómo ha ido el independentismo organizándose? ¿Cómo el independentismo ha tenido sus flujos y sus reflujos, sus éxitos y sus fracasos? ¿Y por qué? Desde la perspectiva analítica, ¿no? Y hay que entenderlo. ¿Por qué, si hemos sido mayoría en tantas veces, en la mayor parte de la historia del siglo XX hemos sido mayoría, por qué no ha prevalecido esa mayoría? Una de las razones es la represión, obviamente. Una de las razones, que hay que decirla. ¿Cómo es posible que el Partido Independentista, por ejemplo, estoy saltando el orden, siendo, recuerden que en 30, eso Carlos lo trae en su libro, que publicó hace poco, ¿ya? Nosotros éramos mayoría en los 30, éramos mayoría. Por eso nos atrevieron, por eso el proyecto está ahí, nos atrevieron a presentarlo. Hasta el punto que ya Alviso y Martín Nadal y Antonio R. Barceló se habían unido para enfrentar aquí y apoyar el plebiscito, ¿no? Y una asamblea constituyente en el 30, éramos mayoría en aquella época.
hasta los estadistas apoyaban la independencia como una opción adicional después de ser rechazar la estadidad. O sea que aquí no había miedo a la independencia. Por eso el prólogo sigo saltando, por eso el prólogo de Manuel de Jota es interesante, el análisis que hace Manuel de Jota. Cómo el independentismo es reprimido fuertemente por el propio Estados Unidos, por su agencia, en el momento de mayor fuerza del independentismo en Puerto Rico. Y fuerza grande. En los años 30 fue grande. En los años 50, nosotros éramos mayoría todavía, aunque el Partido Popular ya aquí no lo incluyo, el Partido Popular es el Partido Independentista, todos sabemos, creen en la independencia. Todavía en 50 había una gran fuerza independentista en el país. El Partido Independentista fue el segundo partido electoral en Puerto Rico, más de 100.000 votos, 19% creo de los votos. Pues ¿qué se hace? Se reprime fuerte también. Entonces, volviendo atrás, los flujos y los reflujos. ¿Por qué subimos y por qué bajamos? Y ahí tenemos que ser honestos y tenemos que aprender políticamente. No le echamos la culpa a la represión únicamente. Fue como gran represión y había gran miedo, y había razón para tener miedo. Porque la ley de la mordaza fue una ley fuerte y duró 8 años, hasta 57, 58 la ley de la mordaza. Aquí se metió gente en la cárcel por 4 o 5 años por el mero hecho de llevar flores, de pegarse con nacionalistas y llevar flores a las tumbas, por dedicar una misa, para dar discursos. Paoli estuvo preso en varias ocasiones, en 2 ocasiones por dar discursos. Por exhibir la bandera. Por exhibir la bandera, etc. Por cualquier nimiedad, entre comillas, que afirmara el independentismo, pues iban presos. Y la policía te paraba, si tú estabas con una banderita de Puerto Rico en el carro, visible, la policía te paraba. Imagínate. Y lo perseguían. Lo cito en uno de los libros, creo que en 750, de un nacionalista de Cataño que iba caminando por San Juan y le dieron una tunda porque, por lo que tú dices, Iván, por llevar una bandera de Puerto Rico. Isabel Rosado. Isabel Rosado, la de que por tener la bandera pues estuvo preso. Imagínate. Pues entonces, regresando a los flujos y reflujos, a los éxitos del independentismo y a los fracasos, que hay que tener que analizar. El Partido Independentista logró tener 12 legisladores, senadores y representantes, ¿no? Repito, éramos la segunda. ¿Y cómo es posible que siendo la segunda fuerza, a pesar de la represión, cómo es posible que en el 60 no quedaran inscritos? ¿Qué pasó? Pues hay que decirlo, por corrupción también que hubo. No supimos, llegamos a la legislatura y empleamos un fantasma. Y cheque, si entramos a la política, tenemos que también dar el ejemplo, no entrar en esas cosas. Acá aquí, pues, yo no sé si esa es la historia. Y hay gente que no ha habido. Don Juan Rompe también, el MPI no sabes más, rompe, digo, el PIB se rompe por muchísimas diferencias dentro de ese organismo y se funda entonces el MKI. Uno de los problemas es ese, la corrupción que había dentro del PIB. Estoy hablando del pasado, estoy diciendo ahora, no estoy diciendo tampoco, vamos a hacer como los populares del PNP, que se está echando la culpa, no, tenemos que ser honestos. ¿Y qué pasa con el PSP? Si alguna fuerza ha sido grande, impresionante, en el nuevo independentismo, el 50 para acá, primero vamos a analizar, para que veamos las fortalezas. Todos los nacionalistas presos, cuando digo todos, el liderato, aquí hubo 4 directivas presas, cuando digo directivas, el presidente, vicepresidente, el secretario presos. Salía uno, metían otro, del 40 al 60, estaban todos presos. Todavía en el 70 había nacionalistas presos. Cuando empieza el 60 quedan creo que 40 y pico nacionalistas presos, con sentencia, entre ellos Isabelita y Carmín y otros más, los Díaz de Recibo y otra gente más. Entonces, gran represión en el 50, mordaza, cárcel, etc. Pero en el momento sale un nuevo independentismo, vigoroso y fuerte, impresionante.
la FUPI, el MPI, un nuevo independentismo que jamaqueó este país, que llegó a organizar multitudes, llegó a organizarse en todos los pueblos, cuando no había celulares, cuando no había expreso. Que iba don Juan con Lorenzo Piñero en una foto en un Volkswagen a visitar cuántos pueblos, entonces la gente más. Y mira a Marco, porque Marco era jovencito en el 60. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? Era más jovencito que ahora, ¿no? Y él puede abundar mucho más que yo de esa época. O sea, que aquí los flujos y los reflujos, aquí no creamos, no podemos creer que el inventismo está votado porque recibe cartazo. Hay resurgimiento, ahí tenemos los flujos, ¿no? Al ver su precio y todo, y con eso surge una gran fuerza de la FUPI. Ustedes se leen, fue fuerte, ustedes se leen, creo que está en, no sé cuál es cuál, creo que está en este. ¿Ya? Del 50 al 59, nadie se atrevía a nada. Se era ignorar. Nadie se atrevía ahí. Yo estudié en las carpetas de la organización. Había veces que iban Juanita Vera y Isabel antes que las estaran, 2 o 3 nada más, 4 entregaban la ofrenda floral en el cementerio, en la iglesia, y se iban 2 o 3 del área, no sumaban 20, o 40, o 40 mucho, estoy exagerando. Yo le cuento todo eso ahí, le cuento al mismo informe de la policía, ¿no? Ya en 57, 58 empezaron, eso es la gente, cuando la FUPI empieza a ir, ya la gente. Y el Partido Comunista empieza también a ir. Pero eran 100, 100 y pico, 200, no eran más. Pero entonces la gente empieza a hacer cosas diferentes. A darle valor a los iconos, a recobrar aquí a Betances, al mismo don Pedro y otros más. Empieza tácticas nuevas, pegar pasquines, las marchas, los piquetes, empieza a trabajar con el sindicalismo. En Carolina, en el país, gracias a eso, en la plaza de recreo daba películas de nosotros cantaba los soldados en Vietnam. Gracias a eso, muchos se libraron de ir al ejército. Gracias al MPI. La guerra de Vietnam. Mira que el puertorriqueño tiene que ir a la guerra de Vietnam, el MPI con otros más. David Alonso, Piri Fernández y otros más. Empiezan las campañas, la lucha contra el ROTC en la universidad, la lucha contra el servicio militar, el militarismo, profesores bien activos, Marco Darce, José Pérez Canales y otros más activos. Empieza un resurgimiento, ¿no? Fuerte, y hasta surge también el clandestinaje. El MAPA, primero, movimiento armado. El MAPA, el movimiento armado puertorriqueño, el movimiento auténtico armado puertorriqueño, el MAPA, el CAR, el MIR, otros más. Claro, empezó una represión también, después de estamos en la Guerra Fría, la revolución exitosa de Cuba, la simpatía entonces del pueblo, entonces empieza. Yo le voy a leer solamente a ustedes lo impresionante de lo que es, cómo se empezó el 60, la página 219, si no me equivoco. Traje espejuelos, por si acaso, no lo veo. Ya estoy en el trajo libros para que le interese también el libro no para venderlo. Miren, este es un dato que me consiguió el amigo Jorge Blanc. 4 de agosto del 60. Edgar Hubert, que era el director entonces de Madrid. Fue un director, por muchísimas décadas. Toda una joya. Mafioso. Dice,